Ayer era Saimi este día. Allí iba, te estaba esperando. Cénico pescador tuya. Peba si la yapoa. Mo pico yaja, abuelo. Yaja se casere mi anino. Bueno, seré coputa mamurina. Otro momburi, muy te juega y te ve. Amba en debe una cero Argentina, pe. Paraguayo tánico. ¿Qué hay Nancy que venía embarazada o que de la calle vos de Valencia? Pequeña ni para ser. Cuapi ni esta guaranime. Andate te gustaron. Buena se cuawi. El aporte en ambos casos es que recurrimos a financiamiento no clásico, por más que Guaraní tiene un pequeño fondo del fondo. Sí recurrimos a todos los tradicionales, como uno nos dio, y buscamos otras formas de que sí o sí se pueda hacer. Entonces yo creo que la lección que nosotros podemos, no sé si dar nosotros, ¿verdad? Que nosotros también aprendimos al mismo tiempo es si se puede cuando uno realmente quiere, ¿verdad? Ve la forma, encuentra la forma, el método y demás, y uno puede llevar adelante cuando uno realmente quiere hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Que tiene que gustar el proyecto. En nuestro caso, por lo menos de Cota, ¿verdad? Seba Peña, que es mi socio, amigo también desde hace mucho tiempo, nos metemos en un proyecto realmente porque nos gusta que esas historias se cuenten y lleguen a la gente. Si eso es una película, un documental y eso, claro que es parte del proceso, pero estamos más interesados en cómo puede llegar a toda la gente y que llegue realmente a la gente. Justamente es la avant-premiere, ¿verdad?, de la película, y el 1 de septiembre sale en todos los cines. Y ahí recién vamos a poder medir cómo cala la gente, si funciona la campaña, ¿verdad? Lo que estamos experimentando nosotros. La película trata de este abuelo que viaja y que quiere imponer el guaraní a toda costa donde se vaya. Él no quiere hablar español, la nieta le hace de intérprete, pero es como tratar un poco de sostener o atajar esa cultura que de hoy se puede disipar ante tanta invasión cultural. Y entonces lo que van a ver es nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro dolor. Nos vamos a ver a nosotros, nos vamos a ver las historias de otros países que sufren otro tipo de realidades. Van a ver cosas que son nuestras, ¿verdad? Y da gusto verse en la pantalla y reconocerse en la pantalla, ¿verdad? Una de las opiniones que más tuvimos en Buenos Aires, en Argentina, durante su recorrido es: ese abuelo, ¿cómo se parece a mi papá? ¿O cómo se parece a mi abuelo? ¿Verdad? Que es bueno, es recto, es malo, es torpe también, ¿verdad? Es un poco machista, pero aprende y deja, ¿verdad? Un abuelo muy cascarrabias, pero querible, ¿verdad? Sobre todo eso se comentó. Y bueno, y después también se destacó la actuación de Jazmín. Jazmín, con solo 13 años, una de las cosas que más aclamaron los críticos fue la actuación de Jazmín, y que hay que seguir. Se van a identificar. La gente se va a identificar con las películas porque se va a ver reflejado, porque quien más que menos tiene un pariente
en el exilio económico y también exilio político, ¿verdad? Y en la medida que la película se va desarrollando, subyace en el fondo la historia de Paraguay. A medida que cuando va con la hija, cuando va viajando con la hija, con todas las dificultades, no tenía plata, no tenía documento y se estaba yendo para un país enorme, increíble. Él ni siquiera llegó a conocer una ciudad, él lo único que conocía era los ríos, la precariedad de la vida del orillero, el que vive en la orilla. Y bueno, de ahí él se va y se enfrenta a una gran ciudad, que es como Buenos Aires, que tiene que apoyar no solamente Guaraní, sino todas las producciones, que es un sacrificio, porque detrás de estas películas están apareciendo nuevas generaciones que está luchando para reafirmar nuestra cultura y sobre todo nuestra lengua guaraní. Y eso va a causar mucha satisfacción, mucha alegría a la gente que van a ver Guaraní. No se van a arrepentir de haber ido a pagar su entrada. Les espero ver el 1 de septiembre. Gracias. Yo creo que vas a encontrar identificación. ¿Cómo es eso? O sea, creo que algunas personas, no importa en qué nivel estés, no importa si tenés 30 años, no importa si tenés 20, si tenés 13, si sos un adolescente, si ya sos adulto, esta película te llega y a veces uno se siente identificado con esta película y que es muy buena, o sea, que se tienen que ir a ver porque representa básicamente todo lo que es ahora en la sociedad. Para mí Yara representa a la juventud de ahora y a Atilio representa a lo que son o lo que quedó, ¿verdad? De lo que serían los adultos de ahora. Y lo que van a encontrar es eso, el guaraní. Van a encontrar y se van a retroalimentar con esta película porque tiene cosas muy buenas, enseñanzas buenas sobre el guaraní, sobre la cultura guaraní y sobre todo sobre la unión que debería haber ahora entre abuela, nieto, el respeto. Hay muchas cosas en las que uno se va a encontrar con esta película y tienen que ir a verla porque le va a llegar y se van a sentir identificados, sea del punto que les agarre, se van a sentir identificados y es muy buena la película. Si querés saber si es una gran película, vas a verte el 1 de septiembre en todos los cines del Paraguay. Buenos Aires, pero ella reíto Pepe. Ya se llama ella para ella arreglar. De yo voy mi tape. Ya ka urekoa.
jodiste.